Bueno, mi tema para estas charlas es la segunda venida de Cristo. Y en cada charla que voy a dar quiero comenzar leyendo al menos 2 pasajes del Nuevo Testamento. Porque si no fuera por este libro no sabría nada acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Esta es la única fuente de información que tenemos. Sin la Biblia, nadie sabría que Jesús va a regresar. Además, una gran ventaja de leer la Biblia primero es que al menos vale la pena escuchar algo de lo que digo, las palabras de Dios. Así que si tienen sus Biblias, ábranlas conmigo. Esta noche vamos a leer Juan 14 y luego el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 22. Primero Juan 14, los primeros 6 versículos solamente. Jesús, en la noche antes de morir, cuando sus amigos debían estar consolándolo, él tenía que consolarlos. Y esto es lo que dijo: No se turbe vuestro corazón, confiad en Dios y confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho: Voy allí para preparar un lugar para ustedes. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, volveré. O literalmente el Señor Jesús lo puso en tiempo presente. Dijo: estoy volviendo. Para reasegurarles que no solo volvería, sino que ya estaba volviendo. Estoy volviendo y te llevaré conmigo, para que ustedes también estén donde yo estoy. Y saben el camino al lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. Entonces, ¿cómo podemos saber el camino? Entonces Jesús dijo: Yo soy el camino. Esa es la promesa de Jesús: voy a volver. Ahora leemos la última página de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, desde el versículo 7 hasta el final del capítulo. Otra vez, estas son las palabras de Jesús. Son las últimas palabras registradas en la Biblia de nuestro Señor Jesús. Sus últimas palabras que han sido escritas para nosotros. He aquí vengo pronto. Bendito el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que escuchó y vio estas cosas. Y cuando las había oído y visto, caía a adorar a los pies del ángel que me las había estado mostrando. Pero me dijo: no hagas eso, soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de todos los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el que hace mal siga haciendo el mal, que el que es vil siga siendo vil, que el que hace el bien siga haciendo el bien, y que el que es santo siga siendo santo. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, y daré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para pasar por las puertas de la ciudad. Afuera estarán los perros, los que practican artes mágicas, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros este testimonio para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la novia dicen: ven, y el que oye diga: ven. El que tenga sed, que venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Advierto a todo aquel que oiga las palabras de la profecía de este libro. Si alguno les añade algo, Dios le traerá las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con el pueblo de Dios. Amén. La mayoría de nosotros tenemos una actitud muy ambigua hacia el futuro. Le tenemos tanto miedo como fascinación. Queremos saber qué va a pasar y no queremos saber. Para darles una idea de esa ambigüedad, suponiendo que tuviera el don de palabra de conocimiento, a tal grado que esta noche pudiera decirles a cada uno de ustedes la fecha de su muerte. Podría pararme en la puerta después y decirles buenas noches a cada uno de ustedes, y les gustaría saber el día de su muerte para que cada año a partir de ahora puedan celebrar tanto su cumpleaños como el día de su muerte. ¿Les gustaría saber? Levanten las manos los que quieran saber. Si yo tuviera esa palabra de conocimiento, y Dios ocasionalmente reveló la fecha de la muerte a alguien a través de una palabra de conocimiento. No están seguros. Incluso si fuera dentro de 30 o 50 años, o la cantidad de años que desearan. ¿Quisieran saber? No estamos seguros, porque tenemos esa extraña ambigüedad. Queremos saber el futuro y no queremos saberlo, por temor a que pueda tener un efecto negativo en nosotros. 6 de cada 10 hombres en este país leen su horóscopo todos los días, y 7 de cada 10 mujeres en este país leen su horóscopo todos los días. Quieren saber, y sin embargo existe el temor de saber. No es solo nuestro futuro personal sobre lo que tenemos esta ambigüedad, es el futuro de todos los demás, también el futuro del mundo. Y ahora estamos viviendo en la primera generación que está considerando seriamente la posibilidad de que el mundo se acabe durante nuestra vida. Nunca antes había sido así.
En una encuesta reciente entre adolescentes en la escuela, más de la mitad de esos adolescentes estaban convencidos de que no morirían de viejos, de que morirían por las drogas, o alguien presionaría el botón equivocado y eso traería un holocausto nuclear, antes de que mueran en la vejez. Así que ahora somos la generación que habla sobre el fin del mundo como una posibilidad real. Pero, ¿cómo va a terminar? Vivimos justo al final de Greenham Common, donde unas pobres mujeres han estado acampando bajo carpas de polietileno durante 3 años. Y están ahí porque temen que el mundo se acabe con un holocausto nuclear. Yo no tengo miedo de eso, porque no creo que el dedo de los hombres esté en el botón. Los cristianos son las únicas personas en el mundo que saben cómo va a terminar todo, y lo saben porque tienen la forma correcta de averiguar sobre el futuro. Hay 3 formas posibles de averiguar lo que está pasando, lo que nos sucede, no solo a nosotros personalmente, sino al mundo en el que vivimos. La primera forma es lo que yo llamo la forma supersticiosa. Luego está la forma científica y finalmente están las escrituras. Y estas son las 3 formas de conocimiento del futuro. La forma supersticiosa, que también podríamos llamar la forma de adivinación, involucra poderes ocultos. Ya he mencionado los horóscopos, es una forma y personas como Russell Grant están explotando el deseo de las personas de leer las estrellas y averiguar lo que pronostican. Pero hay otras formas, hay clarividencia, desde Nostradamus hasta Jean Dixon y todos los demás en el medio. Puedes leer las cartas o puedes contemplar una bola de cristal. Puedes jugar con un tablero de Ouija, puedes consultar a un médium espiritista. Todas estas son formas supersticiosas y ocultas de descubrir el futuro. Y la mayoría de la gente en este país ya está usando una u otra de estas formas para correr el velo de los eventos futuros. Se afirma que tales medios para encontrar el futuro son aproximadamente un 5% correctos, y ese 5% es suficiente para enganchar a la gente en estos métodos de penetrar el futuro. La segunda forma que la gente está usando para tratar de descubrir lo que viene es la forma científica o la forma de deducción. Se examinan las tendencias actuales, se trata de discernir hacia dónde se dirigen todas, y se las proyecta hacia el futuro para descubrir qué está sucediendo. Una de las instituciones más conocidas que está haciendo esto es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ya han calculado la fecha del fin del mundo en el año 2050. Significa que yo personalmente creo que no debo preocuparme demasiado por eso, pero han fijado esa fecha porque ese es el punto de cruce cuando todas las variables, como la población mundial, el petróleo, los recursos energéticos, los recursos alimentarios, llegarán al punto en que todo se derrumba y no puede avanzar más. Si somos capaces de resolver uno u otro de estos problemas, entonces podríamos empujar ese punto tal vez 5 o 10 años más adelante. Así que ya están tratando de trabajar en el futuro en algunas universidades. Ahora hay profesores de futurología y su tema es precisamente saber qué va a pasar más adelante. En la industria hay grupos de pensadores que hacen lo mismo, y en el campo de la literatura hay novelistas tratando de adivinar cómo será el futuro. Desde la novela de George Orwell 1984 hasta la novela de Arthur Clarke 2001, que fue convertida en una magnífica película de ciencia ficción, pero de la que muchas de sus conjeturas finalmente sucedieron. Alguien ha estimado que la forma científica de proyectar el futuro es aproximadamente 25% correcta, por lo que es 5 veces mejor que consultar los poderes ocultos. Pero hay una tercera forma de averiguar sobre el futuro, y esa es la forma de las escrituras, o la forma de declaración. Es interesante que estas 3 formas corresponden al diablo, la carne y Dios, y esas son las 3 fuentes de la mayor parte de nuestra experiencia, y la mayor parte de nuestro conocimiento. Esta tercera fuente son simplemente las declaraciones que los hombres han hecho en nombre de Dios y que ahora están registradas en las Escrituras. Hay una frase que aparece 3.808 veces en este libro. Pueden comprobarlo cuando lleguen a casa, si no me creen. Y esa frase es: así dice el Señor. Y mucho de lo que el Señor dice que está registrado en este libro se refiere al futuro. No sé si se dan cuenta de lo asombroso que es este libro. Es un libro de historia. El único libro sagrado en el mundo que es un libro de historia. Puedes estudiar los sagrados Vedas o el Corán, mirar los libros sagrados y las escrituras de las religiones del mundo, y ninguno de ellos es un libro de historia. Este es el único libro que está ligado a eventos reales que han tenido lugar. Además, a diferencia de cualquier otro libro de historia, comienza antes y termina más tarde que cualquier otro libro de historia, por la sencilla razón de que comienza antes de que hubiera alguien para registrar la historia, y termina después de que cualquier historiador pueda alcanzarlo. Comienza en el principio y termina al final de la historia, y gran parte de ella es historia escrita antes de que sucedan los eventos. Ningún historiador humano puede hacer eso. Solo un Dios que conoce el final desde el principio podría escribir la historia antes de que suceda. Eso es un milagro, y la profecía es un milagro. Es una historia escrita de antemano.
Déjenme darles algunos hechos y cifras. 27% de los versículos de este libro contienen una predicción sobre el futuro. Más de una cuarta parte de la Biblia es una predicción. Eso es un porcentaje muy alto, y si observan en ese 27% de los versículos de la Biblia, encontrarán que en total se hacen 735 predicciones separadas. 735 eventos futuros se predicen antes de que sucedan en este libro. Algunos de ellos solo se predicen una vez, algunos de ellos 10 veces, algunos de ellos 20 veces. Y hay un evento que se predice 319 veces, y ese evento es la segunda venida de Jesús. Pero otros eventos solo tienen una mención. Hay 735 predicciones separadas sobre el futuro. ¿Cuántas creen que ya han sucedido? La respuesta es 593. 593 ya se han hecho realidad al pie de la letra, lo que es un poco más del 80% de todas las predicciones hechas en este libro, que ya se han hecho realidad. Eso no significa que la Biblia sea precisa en un 80%, significa que es 100%, porque la mayoría de las otras 144 predicciones están conectadas con el fin del mundo, y no podrían haber sucedido todavía o no estaríamos aquí. Ahora, aquí están las cifras. Si estudias la adivinación supersticiosa oculta, puedes obtener aproximadamente el 5% del futuro correcto, y el diablo te supervisará. No está del todo mal, porque él tiene que engancharte de alguna manera, y así tu horóscopo será correcto una de cada 20 veces. Y eso es suficiente para que sigas leyéndolo. Si estudias el futuro científicamente y tratas de proyectar las tendencias actuales, es probable que tengas razón una cuarta parte de las veces. Si lees la Biblia y estudias lo que predice sobre el futuro, entonces estarás en lo cierto al 100%. ¿Por qué la gente lee su horóscopo todos los días y no su Biblia todos los días? La simple razón es que su horóscopo no les dirá que sean personas santas, pero la Biblia sí. En otras palabras, lo que la Biblia nos dice sobre el futuro va a cambiar nuestra vida diaria. Nos exigirá moralmente que vivamos de manera diferente a la forma que queremos vivir. Y eso es algo que la gente no quiere escuchar. Prefieren leer su horóscopo. Bueno, ahora de todas esas predicciones de las que vamos a hablar durante estas charlas es de la segunda venida de Cristo. Es una predicción hecha 319 veces, que Jesús regresará al planeta Tierra. Su primera venida solo tiene un puñado de predicciones, no más de 20, mientras que su segunda venida tiene 319. Y eso es claramente el enfoque de la revelación bíblica del futuro y es el evento más importante que todavía tenemos que ver en la historia. Bueno, esta primera charla es muy introductoria, así que permítame hablar sobre el tema antes de abordarlo en la próxima charla. La segunda venida de Cristo fue el tema de la primera profecía. Me pregunto cuántos de ustedes saben quién fue el primer profeta en la Biblia. El primer hombre en decir algo en el nombre del Señor a otras personas. No fue Adán, sino el séptimo hombre después de Adán. Fue el primer hombre en profetizar y su nombre era Enoc. Probablemente sepan que era un gran caminante y que caminó tan bien con Dios que un día caminó directamente al cielo. Y eso es todo lo que la mayoría de la gente sabe sobre Enoc. Pero la Biblia registra una profecía de qué hizo. Déjenme leerla. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó y dijo: El Señor viene con miles y miles de sus santos para juzgar a todos y condenar a todos los impíos de los actos impíos que han hecho de una manera impía y de todas las palabras impías que los pecadores han hablado en contra de él. ¿Se dieron cuenta de la palabra clave en esa profecía? 4 veces habla de impíos y que el Señor vendrá con sus ángeles para tratar con los impíos. Es una profecía muy inusual, pero es la primera profecía de todas, y la última profecía es la que acabamos de leer en el libro del Apocalipsis. Y la última profecía es sobre el mismo tema: He aquí, vengo pronto. Y está entre otras 317 profecías esparcidas por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claramente es la profecía más importante de todas, pero la misma cantidad de referencias y la frecuencia de las referencias y la cantidad de información que nos da ha creado un problema. Se nos dan más detalles sobre este evento futuro que sobre cualquier otro evento, justamente porque se nos han dado muchos detalles y tanta información sobre lo que sucederá cuando venga, que nuestro problema es encajar todo junto y verlo como una imagen completa. Es como abrir una caja de rompecabezas y encontrar una pila de 319 piezas bien separadas e intentar hacer una imagen con ellas. Algunas de las piezas encajan muy fácilmente, son del mismo color y tratan sobre el mismo tema, pero muchas de ellas no parecen encajar en ninguna parte. Me temo que, por lo tanto, los cristianos han producido muchas imágenes diferentes, con algunas piezas que encajan de manera extraña en la mayoría de esas imágenes. Y aquí radica el problema con toda esta información sobre este evento único, la venida de Cristo. ¿Cómo podemos obtener una imagen clara? Porque los cristianos han llegado a puntos de vista muy diferentes en 2 de las partes de la imagen. Solo para tomar 2 ejemplos y hablaremos de ellos en charlas posteriores.
La tribulación, el gran problema. ¿Cómo encaja eso con el regreso de nuestro Señor? Se menciona una y otra vez en relación con su regreso, pero ¿cómo encaja? El otro gran problema que los cristianos han tenido dificultades para encajar es algo llamado el milenio. Nuevamente se relaciona una y otra vez con su regreso, pero ¿cómo encaja? ¿Viene antes o después? Esas son el tipo de preguntas con que los cristianos tienen problemas. Lamentablemente, a veces rompemos el compañerismo entre nosotros por los detalles. Solo quiero decir que me gustaría tener compañerismo con cualquier cristiano que esté esperando que Él va a volver. Pero voy a ser muy honesto con ustedes sobre algunos de estos temas difíciles. Porque estas charlas son para ayudarlos a pensar y Dios nos ha dado toda esta información. Así que obviamente quería que la tuviéramos y quería que lo pensáramos y obtengamos una imagen clara. Quizás el problema básico que enfrentan los cristianos cuando estudian la segunda venida es entender si el lenguaje que se usa sobre esta venida es literal o metafórico. ¿Lo tomamos simplemente como está y creemos lo que literalmente dice? ¿O realmente el lenguaje pictórico apunta a un significado espiritual más profundo? Ahora, es obvio que la profecía viene con una mezcla de lenguaje literal y metafórico. Déjenme decirles una ilustración muy simple. Uno de los pasajes sobre la segunda venida dice que Jesús se enfrentará a una gran cantidad de animales, ovejas y cabras, y que va a enviar a las cabras al infierno y llevar a las ovejas al cielo. Ahora, ¿eso debe tomarse literalmente para que el cielo esté lleno de ovejas y el infierno esté lleno de cabras? Tan pronto como digo eso, sonríen. ¿Y por qué sonríen? Porque es obvio que no debe tomarse literalmente. Es lenguaje metafórico, es lenguaje de imágenes. La verdad es que está hablando de personas, ovejas como gente y gente parecida también a una cabra. Y si tomas el lenguaje literalmente, terminarás en un cielo donde solo hay animales. ¿Me siguen? Solo les estoy dando una ilustración bastante tonta. Es obvio cuando leemos sobre las ovejas y las cabras que no debemos tomar eso literalmente. Es un lenguaje pictórico, metafórico. Ahora, en ese caso es comparativamente fácil de decir. Pero hay muchos otros pasajes en los que no es tan fácil. Por ejemplo, esta afirmación de que cuando Jesús regrese, regresará por un periodo de 1000 años. Él regresará para quedarse por un milenio. ¿Vamos a tomar eso literalmente o es un lenguaje metafórico? ¿Es un lenguaje de imágenes que apunta a alguna otra realidad? Ese es el tipo de problema que vamos a tener que enfrentar. Y por lo tanto, las divisiones que han aparecido entre los cristianos tienen un origen muy simple. Han venido porque algunos cristianos toman un pasaje literalmente y algunos lo toman metafóricamente. Algunos dicen que lo toman tal como está y lo toman en su significado más simple y obvio, y otros dicen que no, que es posible que haya alguna verdad espiritual allí. Debemos penetrar más allá de la redacción para la verdad real. Lo acabo de mencionar porque ese es uno de los problemas que tendremos que enfrentar, y mi propio enfoque es muy simple. Tomo todo literalmente a menos que haya una muy buena razón para no hacerlo. Esa razón puede aparecer en la escritura misma, pero para mí la forma más segura con las escrituras, no solo en la profecía, sino la forma más segura en todo momento, es tomarla en su sentido literal, más obvio en primer lugar. Y una de las razones por las que creo que debemos tomar la mayor parte de lo que se dice sobre la segunda venida bastante literal es esta. De las 593 profecías que ya se han hecho realidad, todas ellas se cumplieron literalmente. La primera venida de Cristo se cumplió literalmente, la profecía de que nacería en Belén se cumplió literalmente, nació literalmente, y la profecía de que nacería de una virgen se cumplió literalmente. María no conocía hombre. Y por lo tanto, dado que todas las profecías que ya se han hecho realidad se han cumplido literalmente, hay una muy buena razón para creer que todo lo demás se hará realidad literalmente. A menos que haya una muy buena razón en cualquier caso particular para tomar algo como lenguaje de imágenes, tomo todo lo que dice la Biblia literalmente, tal como está. No creo que Dios quisiera confundirnos. Creo que Dios habla de una manera directa. Y cuando está usando el lenguaje de imágenes, entonces uno puede darse cuenta. Ahora muchas personas dirán, ¿por qué complicar el presente con el futuro? Tenemos suficientes problemas para seguir adelante. ¿Por qué pensar en el mañana? El mundo piensa de esa manera. Vivimos en una era existencial que dice vivir para obtener significado y placer hoy. Puedes dejar que el mañana se cuide a sí mismo. Comamos, bebamos y seamos felices porque mañana moriremos. O más en serio, el único significado que podemos sacar de la vida es el significado que podemos sacar del hoy y lo inmediato. Y este estado de ánimo en el que vivimos para el hoy y no para el mañana, también se ha infiltrado en la iglesia y ha llegado a la iglesia misma. Un énfasis excesivo en vivir en el presente,
en lugar de vivir para el futuro. Por lo tanto, incluso las iglesias y los predicadores se han visto cada vez más involucrados e incluso obsesionados con los problemas de hoy. La gente me ha dicho que cree que cometimos un error en el pasado al predicar mucho sobre la segunda venida. Con lo que tenemos que lidiar son los problemas de la gente, los problemas reales de hoy en día. Sus problemas matrimoniales, sus problemas de relación, sus problemas de dinero, sus problemas sexuales. Esto es lo que la gente quiere escuchar. Y así, incluso en algunas de las comunidades más animadas de este país, encuentro que en algunos casos ha pasado mucho tiempo desde que se enseñó sobre el futuro. La mayoría de la enseñanza es sobre el presente. Ahora eso es solo un desequilibrio que necesita corregirse, pero ¿cuál es el punto de discutir lo que puede ser un evento lejano en el futuro cuando la gente vive con problemas reales hoy? Quiero responder eso porque es muy importante. Por un lado, algunos predicadores e iglesias se concentran en los problemas políticos de hoy y predican nada más que sobre el desempleo, la inflación, el apartheid y el desarme nuclear. La mayoría de las iglesias liberales se concentran en los problemas políticos de hoy. Pero las iglesias evangélicas se han estado concentrando en los problemas personales de hoy, como si lo más importante fuera realizarse uno mismo e integrarse uno mismo y juntarse uno en una sola pieza. Pero el Nuevo Testamento no estaba involucrado con los problemas políticos o personales del día. Estaba involucrado con el mañana, con el futuro. Y hay una razón muy profunda para eso y es esta. Perdónenme por un poco de filosofía. La visión bíblica de la historia es diferente a la de los demás. La visión de la historia de la mayoría de las personas es lo que llamamos una visión cíclica, que da vueltas y vueltas en círculos, se repite. Cuando estudié historia en la escuela estaba muy aburrido porque pensé que nunca podría entenderlo. Reyes, reinas, batallas, fechas, vueltas y vueltas, como un trompo. Nunca llega a ninguna parte. Imperios que suben y bajan, naciones que suben y bajan, solo da vueltas en círculos. Pero cuando abres la Biblia, la historia no es un círculo, es una línea, es lineal, va de un lugar a otro, va del pasado a través del presente y al futuro. El tiempo es real porque el tiempo está en Dios y Dios es el que fue, el que es y el que ha de venir. Y estas tres dimensiones son las dimensiones en las que vivimos. Y la Biblia dice que este momento que llamamos presente es solo un poco del futuro convirtiéndose en pasado, y eso es todo. En este minuto ahora era futuro hace un minuto y ahora es pasado. El presente apenas existe, el presente es solo el futuro convirtiéndose en pasado. Es solo una pequeña etapa en un viaje que va del pasado al futuro. Y todo el énfasis de la Biblia es este. No puedes dar sentido al presente a menos que recuerdes el pasado y anticipes el futuro. El presente solo adquiere importancia y sentido cuando haces estas dos cosas. Esa es una de las razones por las que los cristianos tienen la Cena del Señor regularmente. En la Cena del Señor recordamos el pasado, que Cristo murió por nosotros, y lo hacemos hasta que Él venga, para que nos mantenga en esa línea de la historia viviendo entre la cruz y la venida de Cristo. Solo cuando recordamos el pasado y el futuro daremos sentido al presente y seremos capaces de aprovecharlo correctamente. Las personas que no saben sobre el futuro no pueden entender el presente o usarlo de la mejor manera. Y dado que solo tenemos cada momento una vez y hoy ya casi se ha ido, y nunca volveremos a tenerlo de vuelta, ¿qué he hecho con él? ¿De qué ha servido? ¿Dónde he llegado? Solo si recuerdo lo que Dios ha hecho en el pasado y anticipo lo que hará en el futuro, puedo hacer algo para que hoy valga la pena vivir. Esa es la visión bíblica del tiempo. Por lo tanto, comprender el futuro y aplicarlo al presente es una parte muy importante de la vida cristiana. La segunda venida de Cristo es una de las principales motivaciones para la vida cristiana. Hay al menos 50 palabras diferentes en el Nuevo Testamento que nos exhortan a vivir de cierta manera, porque Cristo regresará. Y en la última charla que les daré, voy a mencionar muchas, si no todas de esas 50 causas. Que la Biblia dice, haz esto porque Cristo viene, vive de esta manera porque va a regresar. Bueno, ahora avancemos. ¿Cómo afecta todo esto al hoy? Lo que creemos sobre el mañana, incluso en términos terrenales. ¿Cómo afecta al hoy? Suponiendo que sepas que vas a tener que mudarte de casa dentro de 6 meses, porque tienes un ascenso y ese ascenso implica ir a vivir a otro lugar. Y sabes que donde vives tus días están contados, en la casa en la que vives. ¿Gastarás mucho dinero y tiempo redecorando la casa? Poniendo ese baño nuevo, reconstruyendo la cocina, haciéndola más cómoda. No lo harías. Te vas a mudar y de repente tu motivo para hacer cosas en esa casa ya no está. Solo les estoy dando esta ilustración ordinaria porque nos ha sucedido a mi esposa y a mí y estoy seguro que les ha pasado a ustedes.
Ahora escuchen un versículo de la Biblia a la luz de esa simple ilustración. Pedro dice: ya que todo será destruido de esta manera, ¿qué clase de personas deben ser ustedes? Su argumento es: si así es como va a terminar, ¿cómo vas a vivir mañana o incluso hoy mismo? O para tomar otra ilustración, no sé si tienen un pasatiempo o un oficio, o digamos que tienen un hobby de carpintería, y viene alguien y les dice en nombre del museo local: entiendo que hacen cosas de madera, nos gustaría tener un ejemplo de su trabajo en una exhibición permanente en nuestro museo, como un ejemplo de la artesanía local. Y aquí uno se enfrenta a la posibilidad de que algo que ha hecho vaya a ser observado por cientos de personas, mucho después de que muera. Les garantizo que pondrán lo mejor de ustedes en ese trabajo, sabiendo que durará mucho, después de que se hayan ido. Sabiendo cuántas personas lo inspeccionarán, realmente lo tomarán en serio al hacerlo, porque vale la pena, durará, no es solo algo temporal. Y de nuevo, usando esa ilustración simple, pero habiendo hablado del último día del Señor y la resurrección final, Pablo dice esto: siempre entrégate a la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano, va a perdurar. Por lo tanto, si ustedes creen que lo que están haciendo es terriblemente importante, que va a durar para siempre, que va a ser inspeccionado, que va a ser visto por los demás, háganlo lo mejor que puedan. Lo que crean sobre el futuro, entonces, afectará lo que hagan hoy. Algunas personas tienen la idea de que si pasa mucho tiempo pensando en la segunda venida, no será de utilidad terrenal. Ahí está el conocido refrán: pastel en el cielo cuando mueres. Los cristianos están tan ocupados pensando en el cielo, no en la tierra, así que dicen pastel en el cielo cuando mueres. Mi respuesta a eso es que siempre es mejor eso que dolor en el abismo cuando mueras. Es un juego de palabras. Pero la verdadera respuesta a ese tipo de burla es que es una distorsión del cristianismo. En realidad, aquellos que piensan más en la segunda venida son los que probablemente serán más utilizados en este mundo. Una maravillosa ilustración de esto sería Anthony Ashley Cooper. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de él? Solamente 2. Bueno, déjenme darles su otro nombre y luego que creo que serán algunos más. Lord Shaftesbury. Ahora que han oído hablar de él, su estatua, su memorial está en Piccadilly Circus. Una estatua bastante extraña para recordarlo. Es la estatua de Eros, que no es por lo que él se destacó. Él se destacó por Ágape, que es un amor mucho mejor que Eros, si saben algo sobre griego. Pero eso es un memorial para Lord Shaftesbury, quien hizo más que muchos otros políticos para aliviar el sufrimiento de los niños en las fábricas, para cuidar a aquellos que no podían cuidar de sí mismos. Todavía hoy los fondos de la sociedad cuidan de los discapacitados mentales y físicos. Lord Shaftesbury dejó su huella en este país, y nuestros niños aún se benefician de ello. En cada carta que escribía, en el membrete estaban impresas las palabras: «Ven, Señor Jesús». Lord Shaftesbury pensaba constantemente, todos los días de su vida, en la segunda venida del Señor. ¿Eso lo hizo inútil aquí? Lejos de eso, lo convirtió en uno de los reformadores sociales más poderosos en el nombre de Jesús que este país ha visto. Así que aquí estamos viviendo entre la cruz y la venida de Cristo. Déjenme terminar esta primera charla introductoria preguntando si eres un Jacob o un Esaú. Estos dos hombres, que eran hermanos gemelos, eran completamente opuestos espiritualmente. Dios podía usar a uno pero no al otro. De la línea de Jacob vino Jesús, y de la línea de Esaú vino Herodes, que trató de matar a Jesús. Dios podía usar a Jacob, pero no a Esaú. Porque ¿cuál es la diferencia? La respuesta es muy simple. Jacob vivió para el mañana, Esaú vivía para el hoy. Jacob pensó en el futuro y en lo que heredaría en el Señor en el futuro, y aunque era astuto y de carácter débil, fijó su corazón sobre lo que podría heredar en el Señor. Esaú, por otro lado, preferiría tener un plato de sopa ahora que una vaga herencia más tarde. Luego se arrepintió y dice en la Biblia que con lágrimas rogó que pudiera tener lo que había dejado, pero no pudo tenerlo. Su oportunidad se había ido. Ahora el síndrome de Esaú está en todas partes a nuestro alrededor, y es: tomemos un plato de sopa ahora. Tengamos que satisfacer nuestros apetitos ahora. Quiero placer ahora. Tengo hambre ahora. Y Dios está buscando Jacobs. Gente que esté preparada para prescindir de algo ahora por el bien de una herencia en el Señor más tarde. Somos la gente del mañana. Cuando vivimos como la gente de hoy, estamos viviendo como el mundo. La gente que vive para el futuro son las personas de mañana, viviendo hoy. Somos las personas que están esperando su venida, que anhelan su venida, que aman su venida y que en realidad son capaces de apresurar su venida. Todas estas son descripciones de cristianos normales en el Nuevo Testamento. Así que puedo terminar esta charla haciéndoles una simple pregunta
Supongan que Jesús decidió no volver al planeta Tierra. ¿Qué diferencia habría en la forma de vivir mañana? Nunca había pensado en esa pregunta hasta hoy. Y si tuviera que ser honesto conmigo mismo y tratar de responderla, todavía tendría el Espíritu Santo, todavía tendría la comunión de la Iglesia, y todavía iría al cielo cuando muriera. En otras palabras, en lugar de ir al cielo para reunirme con Jesús, ¿qué diferencia hay que Él venga a la tierra? ¿Hay alguna diferencia? Para los cristianos de la primera época era una gran diferencia. Así que mientras tenemos un pequeño descanso, piensen en esa pregunta, suponiendo que Jesús no viene de vuelta al planeta Tierra, solo se reunirán con Él en el cielo. ¿Qué diferencia habría para su vida en la tierra?